Bien, buenas tardes y muchas gracias a todos los asistentes y en especial a Daniel López, es el presidente de Papageno, una asociación de prevención y posvención de la conducta suicida. Es una asociación pionera en España. Desde que pusimos en marcha este proyecto hace unos 2 años, de siempre habíamos tenido como objetivo traer a Papageno. En alguna ocasión lo habíamos intentado, pero creemos que el momento es oportuno, después de que ya hay algunos grupos constituidos, y precisamente Papageno sí tiene experiencia y Daniel tiene experiencia en esa gestión de grupos de posvención y de prevención. Papageno se dice a sí misma que es un proyecto abierto y de carácter no lucrativo, una ventana a la prevención del fenómeno suicida, donde todo el mundo tiene cabida. Está formado por profesionales, es importante, de contrastada experiencia en este tema, y busca promover un trabajo multidisciplinar y multinivel entre todos los agentes implicados. Desde el convencimiento de que hablar de suicidio es preventivo, recoge materiales de autoayuda, documentos científicos y todo tipo de materiales para promover aquellas iniciativas relativas a la prevención, investigación, tratamiento y posvención de la conducta suicida. Os recomiendo que visitéis la página web de la asociación porque es un auténtico compendio y base de datos, de recursos muy interesante para poder conocer y, sobre todo, tratar la conducta suicida. Todo ello con honestidad, el trabajo de Papageno, con la única finalidad del control de este problema de salud pública que la Organización Mundial de la Salud ha señalado como una de las principales amenazas a nuestra sociedad y estilo de vida. Yo simplemente, por agradecer aquí a Daniel, me gustaría hacer una alusión positiva, pero con cautela. Ayer aparecieron unas cifras que decían que por primera vez en 5 años las muertes por suicidio en España habían retrocedido. No es una cifra tampoco muy llamativa, es un 3,5% únicamente, pero sí, por lo menos, sí se ha roto esa tendencia al alza que veníamos arrastrando desde hace 5 años y que, evidentemente, pues, el COVID tuvo mucho que ver en ese deterioro general de la salud mental. Bueno, hay unas reflexiones que os invito a leer de Miguel Guerrero, que fue el anterior ponente que tuvimos en esta serie de actos públicos. Dice sobre estos datos: pues hay que huir de triunfalismo, andar con cautela, no hay que hacer alarmismo mediático cuando se alcanzan cifras alarmantes, ni tampoco banalización cuando desciende, y ante todo, pues, que seamos conscientes que no hacemos lo suficiente. Bueno, simplemente ese matiz sobre los datos. Os dejo con Daniel. Y bueno, que desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Unidad de Salud Mental, Servicios Sociales, Hospital y Atención Primaria, próximamente incorporaremos también al Grupo Gama, que está aquí, a ese grupo motor que llamamos, y al Colegio de Psicólogos también estará presente, porque seguiremos trabajando para, la medida de nuestras posibilidades, seguir abordando y abarcando el difícil problema de la prevención de la depresión y el suicidio en Alcalá. Así que os dejo con Daniel. Hola. Pues muy buenas tardes. Me siento muy incómodo cuando me escucho la voz, pero la sala requiere el uso de micro, ¿no? Mira, primero yo mi agradecimiento por la invitación del Ayuntamiento de Alcalá. Para mí es importante estar hoy aquí, no sé exactamente por qué, pero en la última semana había 2 sitios. Normalmente nosotros tenemos la suerte de que nos invitan a muchos lugares, pero había 2 sitios que para mí eran especiales. Uno era Cetenil de las Bodegas y otro era Alcalá la Real. Y ha coincidido que en la misma semana pues recibí la invitación para participar en actividades en ambos pueblos. Como estoy como de vacaciones, digamos, tengo la suerte de, después del acto, quedarme, y lo que me ha impresionado de los 2 sitios es que son 2 sitios enormemente preciosos. Alcalá no lo conocía, de Cetenil sí, porque es de la provincia donde yo vivo. Se me nota que por el acento que soy de Cádiz. Y yo me lo estoy notando, además, ahora más escuchándome la voz. Digo, se nota que no soy autóctono. Pero era importante porque son 2 lugares especiales que especialmente están castigados por este tipo de problemas. Pero siempre yo siempre me planteo, cuando he ido a sitios, incluso cuando he trabajado en otros temas, que hay sitios que son realmente impresionantes, que vive un tema, y lo que os invito es que no permitáis jamás que se conozca Alcalá por el problema que hay aquí.
que tenéis que evitarlo, ¿no? Porque justamente es de lo que queremos hablar hoy. Muchas cosas tienen que ver con el estigma, es que Alcalá en la historia tiene cosas que son impresionantes y que sería muy triste que las personas relacionen este tipo de pueblo con un problema puntual además que se está viviendo, ¿no? Y que tiene un alto componente, como hablamos durante el almuerzo, con lo cultural, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy. Para mí siempre me impresiona enormemente cuando veo una sala, además de que es muy bonita, llena, porque le estaba comentando que yo recuerdo que hace 6 o 7 años, cuando tú hacías un acto de este tipo, probablemente venían 2 o 3 personas. Y eran generalmente las personas que te habían contratado para hablar de este tema. Entonces, a pesar de que realmente es triste, el tema de que vamos a hablar hoy es de los peores. A mí me toca siempre hablar últimamente del duelo por suicidio, que es cuando realmente ya ha habido una tragedia, ¿no? Cuando ya no hemos podido conseguir que haya una persona que conserve su vida. Pero para mí siempre es un motivo de esperanza el ver que en un sitio como este, Alcalá, pues sois capaces de llenar una sala para hablar de un tema que es doloroso, porque justamente es lo que hay que hacer para vencer el tema del suicidio, ¿no? Hablarlo de una forma abierta, el entender que el suicidio es una causa de muerte como otra cualquiera y que hay que acabar con la vergüenza que siente una familia cuando tiene que enfrentar que uno de sus miembros muere por esta causa. Yo llevo ahora mismo más de 12 años trabajando en el tema del suicidio, pero en el tema del duelo empezamos hace 5 años y he tenido la oportunidad de ver el avance que hay en este tema, ¿no? Cuando antes era muy complicado, por ejemplo, hacer en cualquier zona un grupo de ayuda mutua, y ahora realmente hay personas que acuden a este tipo de grupos cuando justamente han vivido la tragedia o cuando han pasado desde hace pocos días. Por eso mi mensaje siempre va a ser de esperanza. Es verdad que, como he dicho, a mí me toca el peor tema, el más doloroso, pero es que realmente durante estos 5 años, si yo he aprendido algo, es que las personas tenemos tanta capacidad de aprendizaje que incluso somos capaces de sobrevivir cuando tenemos en la familia un tema tan doloroso como este, ¿no? Y porque ahora me niego rotundamente a pensar, hay una cosa que incluso ya llega a cosas que son de tipo visceral, ¿no? Incluso desde el punto de vista científico se denomina al suicidio como una causa de muerte no natural. Y yo muchas veces pienso como que cuando mi madre murió de cáncer de hígado, esto es normal. Y cuando alguien muere de causa, es como que no es natural, ¿no? Ya como que me niego porque pienso que mucho del sufrimiento que tienen que afrontar las familias que viven de cerca una muerte por suicidio tiene que ver más con el estigma que hay, con el tema de que no se puede hablar libremente, cosas que cuentan en otros lugares, de que incluso pierden amistades porque no son capaces de acompañar a la persona que está pasando por ahí, y como que parezca que es una causa de muerte que tiene que ver incluso con lo mágico, ¿no? Es una cosa un poco extraña porque hay personas que le dan ciertas explicaciones como casi de una maldición, ¿no? Como que parece que hay ciertas zonas o ciertas familias que están condenadas a vivir esto de cerca. Yo pienso que no, y que justamente ahora tenemos una oportunidad de partir esta tendencia que hay, esta forma de explicarlo, porque yo creo que cuando una zona es especialmente castigada por este tipo de problemas es simplemente porque reúne 2 características. Una, porque hay una concentración de factores de riesgo, y que eso está totalmente estudiado científicamente, y la segunda, porque el estigma hace que en muchísimas ocasiones se normalice una conducta que no es normal, y es el hecho de que cuando alguien sufre, hable del suicidio como una posibilidad de solucionar sus problemas, ¿no? Habéis tenido la oportunidad de participar en el documental este de RTV Play, en el cual yo también participo, y que no aparecí más porque yo al principio me negué a participar si se hablaba de determinadas cosas que yo sentía que formaban parte del estigma que estaba alrededor de este tipo de problemas, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla del suicidio se le dan explicaciones que yo digo, si es algo como que ya no coincide, ¿no?, con el conocimiento científico que hay sobre este problema, ¿no? Y porque eso lo que hace es perpetuar el problema, ¿no? Yo soy capaz de dar la charla entera y no darle ni una vez al otro. Por eso hay una cosa que cuando empezamos a trabajar este tema se decía, no se habla de suicidio. Yo en los últimos 5 años veo que es positivo, porque por ejemplo lo que estamos haciendo hoy tiene un carácter preventivo, pero sí es cierto que yo veo incluso que se habla demasiado ¿no? Hay que hablar del suicidio cuando sea pertinente, pero realmente no hay que hablar del suicidio cuando no es pertinente, ¿no? Y luego existe como un fenómeno alrededor del tema del suicidio donde existe cierto alarmismo, ¿no?
Le comentaba al alcalde durante la hora del almuerzo el tema este de que en Andalucía se han levantado cerca de 3.000 o 4.000 protocolos, no recuerdo, creo que eran 3.000, protocolos de adolescentes con conducta suicida, ¿no? Este año, una bestialidad. Y en muchos casos es porque estamos haciendo un efecto llamada. Y es porque incluso estamos haciendo falsos positivos, ¿no? En el sentido, en el documental, una cosa que me impresionó, que yo ya sabía, porque aunque no es la primera vez que estoy en Alcalá Real, pero yo he hecho un seguimiento continuo de lo que habéis estado haciendo aquí, y es que hay sitios donde se ha normalizado la historia de que cuando está mal, nombra el suicidio como una escapatoria, pero simplemente como un comentario, ¿no? Que yo mismo me he dado cuenta que yo he empezado a hacer. Yo llevo 5 años trabajando con el tema del duelo por suicidio y me doy cuenta que cuando estoy mal en casa, le digo a mi pareja algunas veces, cualquier día desaparezco. O digo, por ejemplo, no tengo ganas de seguir viviendo. Es mentira. Es simplemente que culturalmente, como estoy continuamente escuchando a personas que lo dicen, porque atiendo casi a diario a personas que están con conducta suicida, he normalizado un comentario que a mí me sirve para expresar que estoy mal, pero que es incorrecto y que no lo debería de hacer. Porque cuando me acostumbro a que mi cerebro exprese su malestar con este tipo de conducta, me acerco más. Yo, que nunca he tenido conducta suicida, me he dado cuenta que en el último tiempo el contacto directo con personas con conducta suicida me hace que utilice expresiones que yo mismo me impactan. Digo, esto no es... Y es porque ahora es mucho más fácil hablar del suicidio. Por eso lo importante que tenemos que aprender es que hay que seguir hablando, pero hay que hacerlo de forma responsable. Y que realmente debemos, os hablo que el problema que hay, no solo hablo de Alcalá porque estoy aquí, pero en general de lo que hay en España, es que no se ha hablado jamás y no sabemos hablar de este tipo de temas. Lo que tenemos que aprender es hacerlo realmente de una forma responsable, ¿no? Y quitar de nuestro vocabulario aquellas referencias que hay al suicidio, pero que realmente no son exactas, ¿no? Porque si no, pienso que el problema se va a seguir perpetuando, ¿no? No vale alarmar. Siempre pongo un ejemplo de un día que salió en un artículo de periódico. Ahora es muy típico, frente al silencio que hemos guardado durante tantos años, hay una cosa que ocurre que ahora hablamos con muchísima ligereza, ¿no? En un periódico aparece un día, el número de suicidios es alarmante, hay hasta niños de 3 años que se están suicidando. Y yo lo leí con espanto, un niño de 3 años no se puede suicidar, no tiene conciencia de que la muerte es irreversible. Pero eso apareció en un periódico, ¿no? Si tú no tienes conocimiento de psicología y lo ves y tienes niños de 3 años, hay que tener muchísimo cuidado. Yo digo que el peor momento que hemos vivido en conducta suicida no es realmente en el presente. Normalmente cuando se da una charla de esta, yo siempre digo que hay comentarios que a la gente le gusta, que si tú lo dices, pues... Y se trata un poco como de demonizar las redes sociales, ¿no? Si yo llego aquí y digo, la culpa de lo que está ocurriendo la tiene Internet y las redes sociales. Y me impacta mucho porque cuando se lo escucho a otros profesionales, yo hago una cosa que es un pequeño engaño, y es que traigo un periódico de 1980, le oculto las fechas y digo, mira lo que ha salido en el periódico. Y aparecía, aumenta gravemente el número de adolescentes que se suicidan. Y le pregunto, ¿qué os pensáis? Porque eso es... y le digo, ¿a qué creéis que se debe? Y dicen, a las redes sociales. Y entonces quito el articulito y aparece 1980. Digo, mira, 1980 y no había redes sociales. Las redes sociales influyen, ¿eh? Yo no digo que no sean en cierta forma negativas, pero por supuesto que no son la causa, ni por supuesto que estos son los mayores momentos, los peores momentos que se han vivido en España en conducta suicida. El efecto es un efecto de visibilidad, que ahora no hacemos como antes, que cuando alguien moría por suicidio lo ocultábamos. Ahora tenemos la suerte de que tú en público puedes decir que un familiar tuyo se ha muerto por suicidio y las personas lo entendamos. Cuando yo empecé a dar charlas hace 5 años y había alguien que era superviviente en el grupo, lo notaba porque se ponía mal. Yo estaba hablando y veía a alguien que estaba a lo mejor llorando, pero no lo decía. Ahora, incluso cuando se dan cursos de formación con profesionales, cuando alguien tiene un familiar, siempre a la mitad del curso empiezan a decir, sí, yo es que tuve un familiar que murió por suicidio, ¿no? Eso es un fenómeno de visibilidad que es algo positivo y no se puede hacer una lectura negativa. Y como ha dicho, por supuesto, las cifras... los medios de comunicación tienden a hacer públicas las cosas cuando van mal y tienden a quitarle importancia o a no publicar cuando vayan bien, ¿no? Ahora tenemos una oportunidad, ¿no? El hecho de que sea visible nos da la oportunidad de trabajar muchísimo estos aspectos cuando dentro de 2 o 3 años empezarán otra vez a mirar los medios de comunicación otro tipo de problemas que estén más en boga, ¿no? Esto es una guía que se puede descargar desde la página web.
en PDF y habla sobre esto, ¿no? Es decir, cuando tengamos que hablar del suicidio, ¿cómo lo hacemos? No vale hablar de cualquier manera, incluso si tú lo has vivido en primera persona, el testimonio tuyo es importante, pero hay que hacerlo de una forma adecuada, una forma que sea preventiva. Y después también incluso de hacerlo a través de las redes sociales, tú muchas veces lees cosas que dices, esto es un poco, tenemos que aprender también a hacerlo a través de las redes sociales. Eso también es una guía que se puede descargar desde Internet y que dice que cuando utilicemos nuestras redes sociales o cuando estemos hablando a través de Internet, también tenemos que hacerlo de una forma adecuada, no vale cualquier cosa. Porque las redes sociales es verdad que están influyendo enormemente. Mi compañero Miguel Guerrero, que vino en la última charla, mucho del trabajo importante que está haciendo de prevención lo hace a través de las redes sociales, sobre todo de las redes de X y de LinkedIn, ¿no? Es decir, las redes dependen mucho del uso que tú le des. Nosotros, por ejemplo, nos ha permitido tener, nosotros actualmente en Papageno llevamos 8 o 9 grupos de 8 que son para el duelo por suicidio y una que es de prevención de conducta suicida, de personas que están en riesgo, y las personas tuvieron conocimiento de la existencia de ese tipo de grupos por Internet. Luego es un instrumento totalmente positivo. El hecho de que nosotros nos permitan incluso el hecho de que se transmitan a través de Internet permite que nosotros tengamos usuarios incluso de Latinoamérica. Hay personas de Venezuela, de Argentina que están participando en los grupos que sobre todo se están haciendo en Andalucía y ahora también estamos en Galicia. Venimos de un mundo donde primero se hablaba del suicidio como un problema moral, que tú te tenías que callar, que era como una vergüenza, que si te pasaba a ti era porque tu familia tenía un problema rarito, que la persona que lo hacía tenía como una especie de tara y como que era algo que teníamos que callarnos, ¿no? Para intentar evitar también lo que se denominaba el efecto imitación, que existe, que es verdad, que cuando hay un suicidio en una zona, si no se trata de forma adecuada, los suicidios se tienden a concentrar en la misma zona geográfica y en el mismo momento temporal. Por el efecto imitación, si yo estoy vulnerable y veo que una persona cercana a mí lo hace, pues como que para mí es como, pues mira, esto es una salida al sufrimiento, ¿no? Por eso hay que hacerlo bien, y es lo que estamos intentando decir. Cuando alguien fallece, el trabajo de prevención del suicidio no acaba, porque las personas que están a su alrededor también aumentan la probabilidad de emitir una conducta, digamos, suicida. Luego hay que hablar y hay que hacerlo de forma adecuada, ¿no? Y es lo que estábamos comentando antes. No vale hablar del suicidio si no es para prevenirlo. No podemos normalizarlo. La palabra suicidio tiene un significado muy potente. Hay que intentar quitarle intensidad. O sea, hay que decir la palabra suicidio. Yo en la sala la voy a decir 1000 veces. Porque cuando tú la repites muchas veces pierde intensidad, le pierdes el miedo. Pero no hay que utilizarla en el discurso normal. Si hay alguien que está mal, pues tiene que aprender a expresar su malestar sin decir una barbaridad, ¿no? Porque incluso hay gente que cuando lo hace nombra un método de suicidio, ¿no? Cualquier día el que sea. Eso hay que quitarlo porque eso después lo aprenden también vuestros hijos y vuestros nietos. Si yo veo que mi abuela cuando está mal dice, cualquier día hago esto, el niño dice, pues cuando se está mal es normal nombrar ese método, ¿no? Yo he escuchado verdaderas barbaridades, que no quiero decir método de suicidio, ¿no? Pero de niños en los colegios que cuando están mal dice, cualquier día hago esto. Y muchas veces pregunta, ¿tú realmente el niño ha pensado la gravedad de lo que está diciendo o simplemente que la ha escuchado en televisión? Esa es otra, ¿no? A lo mejor lo escucha en televisión y lo que hace es decir, bueno, pues cuando la gente se siente mal dice esto, ¿no? No he preguntado la hora del final, así que llama a casa que vaya a llegar tarde hoy. El suicidio tiene que ver una cosa, yo estoy de acuerdo evidentemente que el problema de la depresión es un gran, digamos, precipitante de la conducta suicida, pero yo siempre le digo a la gente que realmente nosotros hemos conocido cerca de unos 200 casos en estos 5 años de personas que perdieron un ser querido por suicidio. Y lo que tenían en común, junto a las personas que yo conozco que están haciendo intentos y que también estamos atendiendo, era la desesperanza. Y la desesperanza no es una enfermedad. Y ese es el error que yo creo que se comete muchas veces, porque se suele plantear siempre que la persona que tiene una conducta suicida lo está haciendo impulsado porque tiene un trastorno mental. Y no todas las personas que tienen conducta suicida tienen previamente un trastorno mental, porque la desesperanza la podemos tener todos. Yo ahora mismo estoy pasando un momento malo de mi vida y cuando me preguntan, yo le digo a la gente, mira, es muy fácil diferenciar quién realmente está en una conducta de riesgo y quién no.
Porque si tú me preguntas a mí y me dices, Daniel, ¿tú dentro de 2 años cómo crees que vas a estar? Pues yo te contestaría, pues yo magníficamente. Se acabó. No voy a tener una conducta suicida porque yo veo una escapatoria a mi malestar. Pero si cuando a mí me preguntas yo te digo, no, dentro de 2 años voy a estar peor. Eso se denomina desesperanza. Y cuando alguien piensa que el futuro es igual de negro que el presente, es muchísimo más fácil que se plantee la posibilidad de escapar. Y eso es lo que yo creo que diferencia a aquellas personas que estamos en riesgo de aquello que no. Y todo el mundo es susceptible de estar en riesgo. Aunque sí es cierto que haya personas que tengan muchísimos más factores detrás, por ejemplo, padecer una depresión o un trastorno bipolar o cualquier tipo de trastorno que sea, como decimos, el precipitante, ¿no? Las personas que emiten conductas suicidas no siempre se van a detectar. Yo muchas veces a los compañeros que trabajan en hospitales les pregunto, ¿no te imaginas la de veces que hay alguien que fallece y que nunca fue usuario tuyo? Porque no tuvo un problema de salud mental que requiriera de la intervención dentro de un hospital. Porque además, como he dicho, no lo dije antes, pero además ahora mismo hemos pasado al modelo biomédico, pero realmente yo últimamente cuando vengo a las formaciones y a las actividades que participo, digo que es un problema totalmente social. Es verdad que las variables de carácter psicológico influyen, es verdad que lo biológico influye, pero digo que es un problema totalmente de carácter social. Y en las zonas que son más castigadas tiene que ver con la cultura, ¿no?, que se ha generado alrededor del tema del suicidio, donde las personas lo que dicen es, bueno, si mi padre lo hizo, mi abuelo, pues es que es una salida válida cuando alguien está sufriendo. Esto es una esperanza, el libro El hombre en búsqueda de sentido, siempre se lo recomendamos a todo el mundo porque habla de la experiencia de alguien que vivió en un campo de concentración, incluso la muerte de muchos seres queridos dentro de ese campo, y él se dio cuenta de que había cosas que hacía que había gente que sobreviviera. Y en vez de estudiar qué hacía que la gente muriera, dijo, ¿por qué sobrevive la gente? Y él se dio cuenta que cuando la gente tiene un motivo para seguir viviendo, es cuando no lo consigue, porque cuando tiene un motivo es capaz de afrontar cualquier cómo, ¿no?, que decía Nietzsche, ¿no? Si yo pienso que mi vida es importante, pues no lo haría. Yo siempre comento que hay 2 cosas que son súper importantes para el tema del suicidio y que todo el mundo podemos ayudar a intentar reducir las tasas, y es que todos tenemos 2 necesidades básicas. Una es sentirnos parte de algo y la segunda, sentirnos importante en ese algo. El problema suicida empieza cuando una de esas 2 necesidades o las 2 empiezan a darse en cierta profundidad, ¿no? Hablábamos, ¿no?, una señora de 80 años que vive sola en una casa alejada puede que tenga dificultades de sentirse parte de algo, ¿no? Y si luego encima no se siente útil para su comunidad, pues empiezan los problemas, ¿no? Por eso se puede hacer muchísimo incluso desde el ámbito local, ¿no? Todo lo que sea organizar, lo que habéis hecho de apoyar la asociación Gama, ¿no? Todo lo que sea movimiento asociativo, que os reunáis, incluso hasta las fiestas patronales que tengáis. Todo lo que suponga el vivir en comunidad, el volver a pensar que nosotros formamos parte de una tribu y que no vivimos solos, eso ayuda a reducir las tasas de conducta suicida. El problema es lo que estamos hablando, cuando te dicen que cuando tú tienes cierta exposición al suicidio, como me está ocurriendo a mí, ¿no?, que continuamente me están llamando al teléfono personas o que lo están intentando, yo también estoy ahora en mayor riesgo que hace 10 años, cuando yo de este tema no hablaba. Porque el contacto con personas que están sufriendo aumenta la probabilidad de que por imitación tú un día creas que eso es una salida a tus circunstancias negativas, ¿no? Y porque además, aunque antes se decía, cuando yo empecé a trabajar, se decía que el suicidio era una forma de muerte democrática, que todo el mundo moría, o sea, no todo el mundo, me refiero, que era independiente de la economía, del nivel socioeconómico que tuviera la persona. Y eso no es cierto, realmente el suicidio castiga más a aquellas personas que tienen más problemas, ¿no? Incluso de vinculación con su comunidad, incluso a colectivos tales como LGTBIQA+, o incluso aquellas profesiones que están más masculinizadas, los cuerpos policiales, el personal de la construcción, los ganaderos, la gente que se dedica a la agricultura, en aquellas profesiones que tradicionalmente hay más hombres, a los que se nos ha enseñado a callarnos, a no decir nunca que estamos sufriendo, pues eso potencia más la probabilidad de que alguien emita una conducta suicida, ¿no? Aunque ahora esté cambiando un poco la tendencia, pero de cada 4 muertes de suicidio, 3 son hombres.
Y eso nos tendría que hacer pensar realmente si nosotros estamos educando a nuestros hijos varones para que cuando tengan un problema sean capaces de decir, mira, yo estoy mal, ¿no? El duelo no es una enfermedad, entonces hay que tener mucho cuidado, porque no lo tenemos que vivir, es la reacción típica de un ser humano cuando pierde a un ser querido. Lo digo porque muchas veces a lo mejor lo tomamos como un problema médico, te llevas 2 días mal, vas al médico y te llevas para tu casa iba a decirlo en bruto, una jarta de pastillas. Hay que tener mucho cuidado, porque los fármacos hay que utilizarlos cuando sean indicados. Pero yo siempre recuerdo que España es el mayor dispensador de benzodiazepinas del mundo, por 100.000 habitantes, y que los problemas de salud mental no se están solucionando. En el caso del duelo, si tú te hipermedicas cuando esto ocurre, lo que hace es que retarda el sufrimiento. Los fármacos lo que hacen es bloquearte, los tienes que tomar, ¿no? Y otro fallo que se comete es que la gente empieza a tomarlo y dice, ya no tomo más. Y eso tampoco se puede hacer. Una vez que tú has empezado la ingesta de psicofármacos, tienes que seguir perfectamente las instrucciones del profesional que te la recetó, porque si no incluso puede provocar el efecto contrario del que vas buscando, ¿no? Otra cosa es lo de llorar, ¿no? Que muchas veces, yo recuerdo, cuento siempre cosas mío personales. Yo no tengo familia que murieron por suicidio, o por lo menos yo no los tengo identificados. Pero cuando murió mi madre, por ejemplo, cuando yo iba a llorar, como yo tenía 2 niñas pequeñas, siempre había un adulto al lado que me decía, no puede. ¿Cómo que no puedo? Pero es que no me dejaron, ¿eh? El duelo de mi madre lo pasé yo luego a solas. Porque me decían, ¿cómo va a llorar delante de la niña? No, si te parece, la dejo en... Es un error, pero es que se hace, ¿eh? Y además incluso tú le dices a alguien, no llores, ¿cómo que no? Entonces, ¿cómo se va a liberar de la carga que tiene? Eso nos pasa ahora en los sanatorios, que si tú lloras muy escandalosamente, siempre viene un familiar y te dice, oye, serénate, que es que aquí hay más gente, ¿eh? Aquí estamos sufriendo todos. Si yo quiero llorar, lloro, ¿no? Además, porque está estudiado que el llanto es uno de los instrumentos que tenemos para expresar el dolor y que incluso nos provoca eso. Y una cosa que me resultó curiosa, incluso los abrazos, ¿no? Dicen que han estudiado, esto lo leí en un periódico, que no es que... pero dicen que un abrazo tiene un número de segundos a partir del cual ya se considera terapéutico. Y bueno, yo no sé si, ya digo que a mí me resultó una curiosidad y no he investigado luego si es real o no, pero es real, ¿no? El hecho de que incluso cuando no conoces a la persona, en los grupos de ayuda mutua, cuando los hacemos, se potencia mucho el contacto físico en ese sentido, de que si hay alguien abierto, pues otra persona la abraza, ¿no? Y es totalmente consolador. Es para que veáis que hay instrumentos que pueden parecer tontos, pero a lo mejor tendríamos que fomentar más el hecho del abrazo. Una de las cosas que se me acaba de ocurrir, pero que es verdad, ¿eh? Una de las cosas que yo pienso que nos afectó enormemente durante el COVID-19 fue el hecho de la ausencia de contacto físico, que hizo que yo, por ejemplo, no pudiera abrazar a mis hijas durante cerca de un año, ¿eh? El año que estuvimos, yo trabajando fuera, y con el miedo, cuando no sabíamos cómo se transmitía, con el miedo de llegar a casa y transmitírselo a tus seres queridos, ¿no? Porque eso potenció mucho que nos sintiéramos muchísimo más solos. El duelo encima por suicidio está desautorizado. Hay personas que sienten la obligación de mentir cuando preguntan ¿de qué murió tu padre? Y tú dices, un accidente. Porque no parece que si dice por suicidio tiene que caer la vergüenza, ¿no? Ya digo que eso se está perdiendo. Que ahora yo me encuentro, incluso me sorprende, ¿no? Que hay gente que se acerca y dice, no, pues mi madre se suicidó. Pero antes no ocurría. Y cuando yo digo antes, no estoy hablando de cuando yo era chico, ¿eh? Estamos hablando de hace 5 o 6 años donde la gente te contaba una historia por omitirlo, ¿no? Eso hacía que, mientras que una persona puede recibir ayuda de sus familiares cuando el duelo es por otra cosa, cuando es por suicidio puede haber incluso que en la familia misma no se hable. Tenemos personas en los grupos que a lo mejor le dice a la pareja, ¿te acuerdas de nuestro hijo? Y le dice la pareja, sobre todo los hombres, hombre, eso ya ha pasado hace tiempo, ya déjame tranquilo que quiero ver el fútbol. Porque como que se ve como que está feo, ¿no? Incluso tú, sin darte cuenta, le dices muchas veces, hombre, ya hace un año, lo que tienes que hacer es salir más. Muchas veces cuando hablamos de duelo es para callarnos, ¿eh? Porque lo primero que te salta, yo siempre digo, yo me aprendí una frase de memoria para repetirla, para evitar decir tonterías cuando alguien me dice que tiene un ser querido que ha muerto, de cualquier circunstancia, especialmente de suicidio. Porque la mayoría de las cosas que se nos ocurren son pedazos de tonterías. Como el tiempo te curará, o miles de cosas que tú dices, el tiempo te va a curar si tú te lo curras. Pero si no, te lleva... Nosotros tenemos en el grupo personas que han estado muchos años de duelo. Y fue porque en su momento no se enfrentaron
a esa historia, ¿no? Lo que hemos hablado de los fármacos, yo no estoy en contra de los fármacos, pero sí en que se haga un uso inadecuado de ellos. Y el otro día escuché en una charla que el 40% de los adolescentes que toman 5 fármacos lo hacen sin prescripción farmacológica, lo que quiere decir que frente al estilo de consumo de drogas de los 80-90, que eran drogas ilegales, ahora no les hace falta conseguir droga en la calle porque la tienen en las casas. En eso voy a ser especialmente duro porque muchas de las personas que hacen intentos suicidas lo hacen con los fármacos que se les han recetado a otro familiar para otro tema. Y porque aún así seguimos todo el mundo, como yo, teniendo los fármacos sin guardarlos en la mesita. Yo los tengo en la cocina. No tiene lógica, ¿no? Si tengo 2 hijas tendría que estar preocupado de que las niñas no pudieran acceder jamás a ese tipo de productos, ¿no? Vamos a hablar de la posvención, que es sin té. Lo he puesto con té. La posvención son aquellas estrategias o herramientas de tipo psicológico que se realizan después de que hay una muerte por suicidio. Cuando yo empecé a trabajar este tema, en Andalucía no había ningún grupo de ayuda mutua, había una pequeña experiencia en Huelva que se extinguió y había gente que tenía que vivir el suicidio, pues el suicidio de un familiar sin ningún tipo de herramienta. Simplemente o se buscaban a alguien, que además tampoco había profesionales de pago que estuvieran formados, o simplemente lo vivían solas, ¿no? Ahora, y había una cosa que era muy fuerte, claro, la gente accedía a la información por internet y accedían siempre a un material que era de la Asociación Psiquiátrica Americana, o sea, era de una organización internacional que se dedica a la prevención del suicidio y decía literalmente, la muerte por suicidio de un familiar es igual a la experiencia como si hubieras pasado por un campo de concentración. Yo cuando me leía aquello digo, vamos, pues le estás dando un mensaje de esperanza. Además que me impactó porque yo digo, claro, una persona que está desesperada, que accede a información en internet y que lee esto, luego no es raro que cuando empezamos los grupos la gente siempre empezaba, mi vida ya va a ser mala para siempre. Evidentemente no se miente, ¿eh? Un duelo por suicidio o cualquier tipo de duelo te cambia para siempre. Pero eso no quiere decir que siempre vaya a tener el mismo nivel de sufrimiento. Eso no lo hemos creado nosotros, eso es parte del estigma. A mí muchas veces cuando yo pongo, por ejemplo, a la muerte de mi madre, me dicen, hombre, pero no es lo mismo. Pues no será lo mismo para ti, pero que el sufrimiento es igual, ¿eh? Que la historia es que ayer estaba mi madre viva y que hoy no la tengo. Sí es cierto que el duelo por suicidio es especialmente complicado, pero es en muchos casos por culpa del estigma, ¿eh? Hay otros ingredientes más, ¿no? Pero yo digo, ¿qué me estás contando? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es menos doloroso que se te muera un hijo por leucemia? Yo muchas veces cuando me lo dicen digo, espera, que esto no te hace diferente, ¿eh? Que la muerte es para todos por igual y que encima no te hace diferente a mí porque todos, por desgracia, vamos a tener experiencias de duelo, ¿eh? Es lo único que tenemos seguro. Yo muchas veces le digo a la gente, porque hay gente que te dice, ¿cuánto sufrimiento me va a traer más la vida? Yo le digo, por todo el que tú quieras, porque se va a llevar a todos tus seres queridos en la posición que tú quieras. O te lo ahorras y te mata a ti primero. Pero que eso es lo único que tenemos seguro, ¿eh? La forma de que nosotros tenemos de afrontar la muerte es totalmente errónea, porque vivimos pensando que es algo malo y yo pienso que es algo. Que es algo que ocurre. Que tenemos que acostumbrarnos, porque es que es algo que es cotidiano. Ahora mismo, no, gracias a Dios, no tenemos que enfrentarnos, pero es que antes la mayoría de las personas tenían hijos que incluso morían alrededor del momento del parto y estaban totalmente acostumbrados. Como ahora no nos enfrentamos a la muerte de esa manera, sino de una manera más distante, nos parece que es algo ajeno, que no ocurre, y eso no es correcto. El luto, lo que tú quieras. Hay gente de otros países donde es un motivo de felicidad. El otro día estaba yo pensando que como todos tenemos una cultura más o menos judeocristiana, si nos han prometido que nuestros seres queridos van a un sitio mejor, no lo tendríamos que vivir con más tranquilidad. Yo no sé lo que ustedes pensáis sobre la idea de la inmortalidad, pero os prometo que a mí no me gustaría vivir más de 120 años. O sea, dame 100 buenos y firmo ahora mismo. Pero 150 años, no voy a decir, pero aguantando, pagando una hipoteca, no quiero. Ni quiero vivir más. Quiero ver a mis hijas crecer, poder tener nietos si me llega, pero poco más. Creo que esa idea que tenemos de que la muerte es algo negativo, hombre, es algo doloroso, ¿eh? Eso no miento. Y ojalá todo el mundo pudiera llevar una vida, pero la idea de la inmortalidad a mí me parece horrorosa. Y es la que nos están vendiendo, ¿no? Que nos dicen va aumentando la esperanza de vida. Pues yo digo, cuando lleguéis a los 100 años, a mí me dejáis tranquilo ya. ¿Qué pasa con el tema este del suicidio? Cuando alguien muere por cáncer, a mí no me dio por preguntarme que por qué pasó. Sé que es una enfermedad. Si es verdad que puedo pensar en un momento dado, que es
una enfermedad o porque me ha pasado a mí, ¿no? Porque mi madre ha tenido que morir de eso, pero no pasa nada. Pero en el caso del suicidio lo que pasa es que te entra una necesidad inmensa de intentar entender por qué lo hizo esa persona. Y eso se convierte en una idea rumiante, ¿no? De que hay gente que se lee todo lo que viene en internet, registra el ordenador de la persona que ya no está, se queda con el móvil, escucha los audios 100.000 millones de veces. Y es necesario. Yo muchas veces les digo que tampoco hay que tener mucha esperanza, es verdad que vas a encontrar lo que lo precipitó, pero tampoco nadie tiene claro lo que tenía en la cabeza tu familiar que ya no está. Porque entre otras cosas muchas veces ni la persona sabía lo que estaba haciendo. En general en los grupos de ayuda mutua, no sé lo que estará pasando aquí en Jaén, pero lo que nos llegan son personas que tenían una relación muy buena y hacen una cosa que a mí no me gusta la palabra, pero es un suicidio altruista, ¿no? La persona que lo hace piensa que le está haciendo un bien al que deja. Dice, cuando yo ya no esté, se acabó el problema. Lo hace porque cree que es un bien para su familia. Hay gente que dice, ¿cómo pudo hacerlo si tenía 2 niños? Pues porque pensaba que le estaba haciendo un favor a esos 2 niños. Digo que no me gusta porque decir que un suicidio altruista ni de coña. Esa palabra yo la desterré de mi vocabulario. Pero es verdad que la persona dice, mi mujer está sufriendo porque me ve mal, pues lo hago y ya dentro de un año mi mujer ya está bien. Cosa que es mentira, ¿eh? Pero ellos se autoconvencen de que parece que eso va a ser así. Pero es necesario que encuentren una... Por eso muchas veces en los grupos de ayuda mutua también se les explica a la gente lo que es el suicidio. Para mí, para empezar, el suicidio es una conducta, es que no quiero decir la palabra porque no la vais a entender, pero que es entendible desde el punto de vista evolutivo. Ahora mismo no tiene ningún sentido, pero en las culturas primitivas, cuando no había alimentos para todos, alguien tenía que decidir que se iba y se iba siempre el elemento más débil. Entonces, cuando éramos neandertales, que no había comida para todos, o por desgracia en sociedades que hoy en día no tienen recursos para todo, el suicidio es un comportamiento evolutivamente correcto. Que no nos guste, perfecto. Que queramos evitarlo, estupendo. ¿Qué ocurre? Que en nuestra sociedad, aquí en Alcalá la Real, hay comida para todos. Cuando alguien lo hace, está utilizando un mecanismo erróneo para solucionar una cosa que simplemente era un problema momentáneo de tu vida, ¿no? En la mayoría de los casos. Lo digo porque muchas veces se le da un carácter mágico, ¿no? Por esto que hemos tenido toda una cultura judeocristiana y decimos, el otro día no sé en dónde lo leía que ponía, ¿cómo se pudo quitar la vida si la vida la da Dios y solo la puede quitar Dios? Pues estupendo desde ese punto de vista, pero eso no es correcto. La vida te pertenece a ti y hay personas que optan por ese camino, que por supuesto todavía no he visto a nadie que se haya suicidado que yo diga, pues entenderlo sí, pero nunca he pensado que era una conducta correcta. Pero desde el punto de vista evolutivo decimos que sí lo es, ¿no? Y después otra cosa que es aún peor, que la gente empezamos, ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si yo hubiera hecho lo otro? Que se refuerza cuando venimos a una charla de esto y yo voy y digo que el suicidio era prevenible. Porque entonces tú dices, si era prevenible y mi familiar falleció, es porque yo lo he hecho mal. Pues tampoco. Yo he conocido familias que lo hicieron perfectamente con la persona, perfectamente, lo cuidaron, lo quisieron, lo apoyaron, lo llevaron a 500.000 profesionales y aún así, por desgracia, te guste o no, va a haber gente que va a decir que lo va a hacer. Pero la persona se queda, ¿y si yo hubiera hecho esto? Y además muchas veces con carácter mágico, ¿eh? Porque dice, ¿y si yo ese día no me hubiera ido a comprar? Pero ya tendrá que ir a comprar, ¿no? Hay gente que se quedaron con la historia, es que dormí la siesta y ese día fue cuando lo hizo, si yo no hubiera dormido. Es un sufrimiento bardío, no tenéis para nada la responsabilidad de la decisión que toma otra persona, no podemos. Cuando se dice que es prevenible nos referimos que la sociedad en su conjunto podría conseguir que si en Alcalá hay 2 al año, vamos a conseguir que haya 1. Pero aún así, ese 1 es es una conducta libre y equivocada, ¿eh? Que no quiero que entendáis que yo estoy diciendo que el suicidio sea una salida válida para los problemas humanos. Y después porque, por desgracia, hay gente que al año vuelve a revivir justamente las mismas circunstancias que el día que le pasó. Entonces tu cabeza te dice, esto no va a acabar jamás. Suele ocurrir sobre todo en nuestra cultura en Navidades. En las Navidades la gente que hemos perdido a un ser querido y especialmente cuando es por suicidio, pues nos hundimos. Entonces si han pasado 1 año o 2, tú dices, esto no va a acabar nunca. Es verdad, en el duelo no acaba nunca, lo que pasa es que el dolor disminuye enormemente. No hay ninguna palabra realmente que defina lo que es el fin del duelo, ¿no? A nosotros nos dicen cómo acaba la gente en los grupos de ayuda mutua, cuando se sabe que alguien está bien. Pues cuando lleva una vida normal, a pesar de que ha perdido a un ser querido por suicidio. Y eso ya nosotros, por lo menos, en nuestro grupo ya tenemos gente que lleva una vida normal. Ahora me dice, pero a mí me sigue doliendo. Hombre, claro,
Y además que es que no se trata de quitarte el dolor, lo que se trata simplemente es que tú seas capaz de, se llama una cosa muy bonita, recolocar a la persona en tu vida normal, ¿no? Cuento una anécdota, pero yo con mis padres me di cuenta de que un día, estando ya más mayor, empecé a tener conductas para mí raras, que era que plantaba geranios en mi casa. A mí las plantas no me gustan, pero un día me di cuenta que tenía toda la terraza llena de geranios. Y yo dije, ¿y esto por qué lo hago yo? Porque mi madre tenía geranios en su casa. Y hago comidas que yo cuando era pequeño no comía ni de coña, y las hago porque me recuerdan a mi padre. Y además lo hago y me siento bien. Eso es recolocarlo, ¿no? Ya yo, por desgracia, como no tengo muchas ideas cristianas, digamos, yo pienso que la muerte acaba con todo y sé que yo no voy a recuperar nunca a mis padres. Pero sí sé que están en mi vida, porque mientras que nosotros seamos capaces de recordarlo, cuando llegaban las Navidades yo también sentía la falta de mis padres, pero esta Navidad ha sido la primera vez que yo fui capaz de hablar sin que nadie de mi familia me mandara a callar o que fuera una cosa que tú recuerdas a la gente por cómo fue. La causa de la muerte es lo que tenemos que olvidar, no olvidarlo, pero simplemente obviarlo. Tenemos que quedarnos con aquello que aquellas personas nos ofrecieron en vida. Una cosa que yo hacía al principio, le decía a la gente, sabiendo lo que ha ocurrido, ¿tú renunciarías a haber conocido a esa persona que falleció? Todo el mundo me decía, no, aun con este sufrimiento yo hubiera preferido conocerlo, que estuviera en mi vida, porque nos tenemos que quedar a la larga con que tuvimos la suerte de estar con ellos 20, 30, 10, 12, lo que sea, ¿no? Los años que compartiéramos con esa persona. Y después porque ya el duelo normal tiene muchísima sintomatología, que por eso muchas veces piensan las personas que es digamos, algo negativo, ¿no? Una enfermedad, porque dices que me duele la cabeza, no duermo. Una de las cosas más que yo veo peores para la historia del duelo es el insomnio. Cuando no dormimos, la gente tenemos pensamientos muchísimo más negativos y estamos más irritables. Entonces, la única circunstancia por la que yo incito a la gente que intente buscar un apoyo psicofarmacológico. Lo demás digo que va desapareciendo, se va atenuando. Y la gente pregunta, ¿pero esto cuánto va a durar? Pues, por desgracia es lo que tú quieras. Si tú te lo curras y te enfrentas, una de las cosas que te dicen es que tienes que aceptar la pérdida y hay gente que se resiste enormemente. Claro, tu cerebro te dice que ya no está, pero tú sigues ahí pensando que estás, incluso con la culpabilidad, ¿no? Y si yo hubiera hecho esto, y si yo hubiera hecho lo otro, la culpabilidad te ayuda a pensar que todavía tú, si lo hubieras hecho mejor, lo hubieras recuperado. Es lo peor que tiene el tema este del duelo por suicidio, ¿eh? Hay gente que ya vence la culpabilidad, nosotros tenemos personas que vencieron la culpabilidad y ya se le quitó, a no entenderme, se le quitó, es que no, simplemente que se redujo el sufrimiento y que pudieron llevar una vida absolutamente normal. La culpa muchas veces tiene un componente irracional tremendo, ¿eh? Gente que te dice, es lo que tienen los pequeños, ¿no? Los niños pequeños tienen una cosa que se llama pensamiento mágico. La gente dice, los niños dicen, yo me enfadé con mi padre, le deseé que muriera, se ha muerto, la culpa la tengo yo. Pues eso se conserva en la edad adulta. Hay gente que dice, que te cuenta la historia y tú dices, ¿de verdad que tú piensas que tú tuviste algo que ver en eso? Hubo una época en los grupos al principio que yo le decía, si el defecto que ustedes habéis tenido es que queríais demasiado a la persona que estaba, yo no he visto a nadie, digo que los habrá, ¿eh? Yo digo el perfil que nos llega a los grupos. En general, lo que nos llega a grupos son gente que estuvieron plenamente dedicados a la persona que estaba sufriendo, que cometieron sus errores, porque esa es otra, ¿eh? Hay veces que tú dices que tú eres humano, dices que me enfadé con él. Pues si cada vez que yo me enfadara con alguien se suicidara, para mí que quedaban poca gente ya. O cuando hay un conflicto de pareja, o cuando tú tienes un problema con tus hijos. Hay personas que por desgracia ha pasado después de que tú te pelearas con tu hijo. Y la persona dice, yo me peleé con mi hijo, que es pensamiento mágico, mi hijo lo ha hecho, la culpa la tengo yo, porque la causa es lo que ocurrió y el efecto lo que ocurrió posteriormente. Lo que hacemos es ordenar las cosas. Yo digo, si yo paso por aquí y pasa algo, la causa es que yo he pasado por aquí y no es correcto. Incluso en el caso hipotético de que alguien de ustedes se pudiera equivocar con un familiar, pues lo que tiene que hacer es perdonarse. Hay gente que hace una cosa también cruel, es que yo tenía que haber sabido, es que lo sabe ahora, es como si yo me cabreo porque no sabía el número de los cupones de ayer de la 11. Pero es que hay gente que lo dice, es que me tenía que haber dado cuenta. Claro, guapa, tú ahora tienes la información de hoy, ¿no? Que es cuando ya lo ha hecho, ¿no? Y luego, junto a la culpa, aunque ahí pone desesperación, es desesperanza. ¿Qué le ocurre a la persona que tiene a un familiar que se ha suicidado? Porque también siente esa desesperanza. Por eso también corre el riesgo que estábamos hablando antes.
Empieza a pensar, incluso, mira, tenemos personas en los grupos que se mete tanto empáticamente en los zapatos de la persona que lo hizo, que llega tanto a entenderlo que cree que es que hizo algo correcto. Dice, es que estaba sufriendo tanto que era la única salida que tiene. En los 200 casos había salida, en los que nos hemos atendido nosotros en estos 5 años, había siempre una salida que era diferente. El suicidio no es justificable. Cuando lo hace alguien, en la mayoría inmensa de los casos no había ni siquiera una razón objetiva para planteárselo, porque había otras cosas que podrían haber hecho, ¿no? Y porque en muchos casos incluso era simplemente que no fueron capaces de decir estoy mal. No lo iba a decir antes, pero solo 1 de cada 4 guardias civiles que fallece por suicidio estaba de baja psicológica. Quiere decir que había 3 que se lo callaron. Es para que veáis cómo afecta también el tema de la cultura nuestra. Tú te lo callas, cuando te das cuenta estás sufriendo ese tipo de situaciones, ¿no? Las tareas del duelo, antes se decía, la gente que está en duelo pasa por esta fase, ¿no? Y entonces la gente, esto es un poco borde, ¿eh? Pero yo decía, ¿tú te crees que te va a curar como un jamón? Que te va a poner al aire y el aire te va a curar. Y no es así, te lo tienes que currar en el día a día. Y en los grupos, aquellas personas que han podido cerrar el episodio de duelo son aquella gente que se ha enfrentado a lo que tienen que hacer. Y es pensar que lo primero, que es lo más duro, es aceptar que la muerte es un hecho definitivo. Incluso para aquellas personas que tengan ideas religiosas, porque ninguna religión te promete que tú vas a ver a tu familiar de la forma que lo conocemos. La religión católica lo que te promete es que en otra fase tú vas a poder reunirte en forma de alma y ahí se respetan todas las creencias. Pero cuando hay personas que piensan que hay alguna forma de contactar con la persona que no está, tienen el problema de que al no aceptarlo, pues eso se alarga hasta el infinito, independientemente de las ideas que tú tengas, que son respetables, pero que no hay ninguna evidencia científica de que tú puedas, bueno, lo que yo hablo y por eso me gusta a mí tanto, lo del tema de recolocarlo en tu vida, que es diferente, porque hay gente que dice, hay un efecto que es decir, si a mí me han dicho, que incluso gente que no tiene ideas religiosas, que cuando yo me muera voy a ver a mi hijo, pues tengo ganas de morirme rápido para verlo pronto. Y yo lo que les digo es, si no te hace falta ni morirte, si tú quieres tener a tu hijo, lo puedes tener, pero en tu mente. El primer grupo que fue en Cádiz, ella comentaba una frase que a mí me gustaba mucho, era que esto del duelo es transformar el dolor que te provoca la muerte en amor. El día que tú, el dolor que tienes, lo transformas en amor por la persona que no está, el sufrimiento no desaparece, pero se te queda el dolor puro. El dolor no duele tanto. Pero es que hay gente que se mortifica continuamente, ¿no? Que es como yo creo que la culpa cumple esa función, ¿no? Dice, si yo hubiera hecho esto, yo siempre les digo, bueno, ¿y tú cómo sabes que si hubiera hecho eso no lo hubiera seguido haciendo? Eso es una lotería, ¿no? En el fondo es sufrir en balde, ¿no? Aunque yo entienda que tú lo hagas, pero que muchas veces eso no te va a servir, ¿no? Otra es lo de la historia. Hay gente que dice, hay una persona que le dije yo que intentara entrar en un grupo y me dice, se me escapó y dije, el duelo patológico empieza al año. Y el hombre me dijo, pues dentro de un año nos vemos. Sí, además me lo dijo así, me dijo, si yo en un año consigo librarme, y era simplemente porque no quería hablar de lo que le había supuesto perder a su pareja. Me dio hasta pena, porque eso es cultura, ¿eh? Eso no es que el hombre, a él le han dicho que no debe hundirse, tiene un hijo y él ha pensado, tengo que sobrevivir para que mi hijo esté fuerte. Eso es un error, ¿eh? Tú lo que tienes que mostrar es debilidad cuando la tienes que mostrar delante de tus hijos. Es mentira que tú te tengas que mantener fuerte. Te dicen, mantente fuerte por los que quedan. No, no. Evidentemente no te va a hundir, tienes que seguir tirando para adelante, ¿no? Pero que cuando se te apetezca llorar, llora con quien esté delante. Al que le moleste, como las casas suelen tener 2 o 3 habitaciones, que se cambie el de habitación, ¿no? Y después adaptarte al medio. Es cierto que al principio pues el shock es tan grande que tú dejas de trabajar o te cuesta mucho hacer tus labores de hogar. Frente a lo que te dicen de los niños, que es que el segundo o tercer día tienes que intentar que sigan ya una rutina. En el mundo adulto la gente tarda mucho más, ¿no? No sé dónde me leía que decía, la baja laboral tendría que ser de 2 o 3 meses, o no. Hay gente que no necesita la baja laboral y hay gente que la necesita 1 año. Hay una cosa muy curiosa en España, bueno, y en todo el mundo, ¿eh? Que a ti se te parte una pierna y te tiene toda la baja que tú quieras, pero se te muere un hijo por suicidio y hay gente que te dice que eso no es una enfermedad, que tienes que trabajar al día siguiente, ¿no? Son cosas un poco raras. Si yo me parto la pierna cuando salga, espero que no, porque vengo en coche y aquí no hay aeropuerto, ¿no? Va a tardar una ambulancia, creo que tienen calculado unos 15 minutos en recogerme, pero si en la puerta digo que me voy a suicidar, de aquí a que me atiendan ha pasado, no voy a decir cuánto. Es una cosa un poco rara. Depende, yo no sé, era 1 hora, ¿no? ¿A qué hora? ¿Ustedes habéis quedado después? Voy a intentar ir mucho más rápido.
el dolor que te provoca depende de muchísimas variables, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si es un hijo. Es verdad que todos somos más conscientes de que el dolor de la muerte de un hijo es muchísimo más. Y también el de la pareja, porque parte un proyecto de vida. Cuando murió mi madre, mi padre, cuando lo veíamos mal, a mí se enfadaba, le decía yo, hombre, que a mí también se me ha muerto mi madre. Y me dice, campeón, pero tú vives con tu mujer y tus hijos. Se me acabó el rollo, ya no tenía a nadie. Parte un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto común. Gracias a Dios mis padres murieron mayores, pero si mueren jóvenes, pues se parte ahí un proyecto de vida que es lo que hace que provoque el choque, ¿no? Esto es un vídeo que no voy a poner porque además está en PDF, ¿no? Pero os invito a verlo, eso en YouTube está, y aunque son actores, cuentan experiencias reales de personas que perdieron a su hijo por suicidio. Es de la UNED, pero no es de la UNED, me parece que porque ellos son latinoamericanos. Y es un vídeo que yo estoy poniendo en los cursos que estamos dando sobre duelo y a la gente le impacta, como son actores, pues les resta un poco de dolor, pero cuenta exactamente todo lo que estamos hablando. Muchas veces yo digo, ¿tú qué quieres? ¿Entender a alguien que se ha muerto un familiar por suicidio? Pues escúchalo directamente. Y en este caso es así. Es verdad que yo muchas veces le digo a la gente que yo llevo ya muchos años y además yo me implico mucho, pero yo no entiendo lo que supone que tú pierdas un hijo. No lo entiendo porque yo tengo a las dos mías en mi casa. ¿Sabes? Muchas veces le digo, no, yo te entiendo, y después pienso, no, que por el ejercicio empático me imagino lo que tú estás pasando. Por eso los grupos de ayuda mutua son tan mágicos, ¿no? Porque allí sí que te entiende la gente. Y además en cosas que son raras, ¿no? A lo mejor llega alguien y dice, es que he tenido esta noche que lo he visto. Y a lo mejor tú le explicas que puede ser una alucinación por el deseo, pero tú se lo explicas desde el punto de vista, digamos, científico. Pero es que la de enfrente te dice, es que yo también lo vi. Es para que veáis que es muchísimo más entendible y que no es, eso es típico, ¿eh? Cuando alguien se muere por cualquier causa, hay una cosa que, por ejemplo, son los sueños vívidos, de que tú estás soñando con esa persona y cuando te despiertas, ¿qué piensas que la has visto? Yo recuerdo que a mí me pasaba, ¿no? Que lo veía y decías que la he visto. Y era simplemente un sueño que te era muy realista, ¿no? Y bueno, esto es, pues, estábamos hablando de los grupos de ayuda mutua. Nosotros aquí en Andalucía tenemos 7, 8. Al principio lo llamábamos por provincia, pero decidimos que no porque había una cosa que era... yo venía de otro tipo de grupo de ayuda donde la gente era, como digamos, más regular. Pero me di cuenta que en el duelo por suicidio había gente que necesitaba 2 meses, otra gente que tenía que venir 1 año, otra gente que a lo mejor venía solo cada 2 o 3 meses. En el caso nuestro, nuestros grupos, que es lo que le suelo yo comentar a la gente, duran 2 horas, suelen ser los viernes por la tarde, y el calendario se da anual. Nosotros le decimos a la gente, estas son las fechas, para intentar evitar que la gente se ponga esas fechas para hacer otro tipo de actividades. Porque es verdad que muchas veces cuando va avanzando en el duelo, si tú tienes otra cosa que hacer, pues como esta te duele, pues dices, pues me voy a la otra, ¿no? Y entonces lo hacemos de esa forma. No conviene que estemos todos el santo día. Te dicen que el duelo hay que pasarlo de la siguiente forma. Momentos en el día donde yo voy a pensar de que estoy mal y voy a llorar o lo que sea, pero también actividades de ocio que te distraigan, no de ocio, porque uno no va a tener ganas de mucho ocio, pero es la historia de salir de ahí, ¿no? De cosas que te distraigan, ¿vale? Hay una cosa que también es muy típica, es que a tú misma o tú mismo te prohíbes seguir disfrutando, ¿no? Tú dices, yo ya no tengo derecho a disfrutar porque yo ya soy una persona que ha perdido a un ser querido por suicidio, ¿no? Y entre otras cosas porque tanto en pueblos pequeños como en ciudades ocurre una cosa que a lo mejor tú te sientas en un sitio, te tomas una cerveza y alguien te ve y te mira como diciendo, mira, la que se murió yo no sé qué. Y entonces pues tú se te cae la cara. Eso no funciona así. Tú tienes derecho a seguir viviendo. Tú no decidiste y optaste por dejar de vivir. Yo en los grupos una cosa que hacía cuando veía que la tensión subía, tengo cierta tendencia a intentar quitar hierro, ¿no? Porque hay veces que ya la intensidad es demasiado grande. Y la gente cuando se reía en el grupo se sentía culpable. Y yo le dije, espera, aquí venimos a llorar o a reírnos lo que toque. Lo que no vale es que vengamos a un grupo solo para llorar, porque entonces no funciona. Hay gente que va a lo mejor y piensa que eso va a ser un lamento continuo. Es cierto que son cosas dolorosas, pero es cierto que tu vida continúa y que con el tiempo va a haber veces que se te va a apetecer disfrutar de la vida porque tu opción no fue acabar con la tuya. Y eso es duro, ¿no? Porque eso aumenta la culpabilidad que tú sientes. Y porque es verdad que la sociedad es muy cruel, ¿eh? Cuando el primer año que celebraron un acto allí en Cádiz, la Asociación de Supervivientes, que se llama Ubuntu, fue una cosa muy bonita porque el ayuntamiento, y eso lo aconsejo, permitió que se plantara un árbol además que se llama Árbol del Amor. Cogió una plaza así emblemática,
plantó el árbol y dejaron que pusieran una plaquita que ponía In Memoriam y ponía el logotipo de la asociación. Yo estaba en un acto, me retrasé, pero cuando llegué y estaban plantando el árbol, yo las vi desde lejos y estaban todas riéndose. Y había un bar al lado. Yo pensé, Dios mío, va a pensar la gente que estamos aquí de cachondeo. Venimos, se habían hartado de llorar. Pero claro, eso les conectó con la parte positiva y les permitió pues sentirse cerca, ¿no? Y yo lo vi desde lejos, yo mismo dije, van a pensar la gente que estamos aquí de cachondeo. Pero es que estábamos, no de cachondeo, pero estábamos felices. Bueno, en el caso de ella era porque estaban plantando un árbol y porque eso les recordaba a la persona que ya no estaba. El árbol tiene tanta fuerza que yo, que no tengo seres queridos por suicidio, soy incapaz de pasar por la Plaza España de allí de Cádiz sin ver el árbol. Incluso le he hecho siempre fotos y se lo mando a la gente, que dirá la gente, ¿a ti qué te importa el árbol, no? Pues porque tiene mucha fuerza, porque es verdad que hasta para mí es significativo, ¿no? Porque además habla de un momento importante de nuestra asociación, ¿no? Que fue cuando impulsamos la creación de esta asociación de supervivientes, ¿no? Nosotros nunca, les comentaba que no hacemos nunca nada solos. Intentamos siempre que sean las personas de la zona las que sean protagonistas, ¿no? Y la gente que está sufriendo. De hecho, en Galicia, si aquí ya me cuesta con mi acento, imaginaros cuando voy a Galicia la dificultad que tengo para que incluso me entiendan, ¿no? Pero nosotros allí lo que estamos intentando es construir allí una red para que en determinados momentos nosotros podamos, digamos, entre comillas, desaparecer, ¿no? Venirnos para otros sitios, ¿no? Esto es otra cosa. Frente al papel técnico, ¿no? Por ejemplo, el compañero que lo está llevando es psicólogo clínico. Y yo soy psicólogo sanitario, pero yo vengo, digamos, del mundo de lo social, porque aunque yo trabajo para la administración, pero esto lo hice desde el movimiento asociativo. Se tienen que integrar las dos cosas. El tema está en que yo tengo que potenciar mi parte humana. Esto requiere de alguien que sea sensible al problema. Si tú no entiendes muy bien el problema y empiezas a llevar este tipo de grupo, la gente empieza a rechinar, porque es una cosa muy dolorosa y que requiere de cierta empatía, ¿no? Pero lo que no vale, que es lo que me decían a mí, me enfadaba ya en determinado momento, que digan, tú es que eres muy buena gente. Pero tú a mí no me conoces en mi vida personal, que yo tengo delitos para rellenar 3 libros. Yo estoy aquí porque soy un buen profesional y porque estoy dispuesto a dedicar mi tiempo y formarme para mejorar lo que se está haciendo. La gente con buen corazón se tiene que acordar de que cuando es un problema cardiológico no se pone allí a hacer reanimación cardiopulmonar en la calle. Si no sabes, no lo puedes hacer. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque muchas veces los problemas psicológicos nos parece que simplemente por el hecho de que tú seas una persona empática puedes intervenir, ¿no? A mí no me daría por decir, pues mira, este hombre tiene diabetes, como yo soy buena persona, lo voy a tratar yo. Pero es que eso pasa aquí, ¿eh? Que hay veces que dice, pues voy a atender yo a una persona con conducta suicida. Y yo muchas veces le he dicho, pues prepárate porque a lo mejor no te sale bien y te va a enterar tú. Te lo he dicho muchas veces porque hay familiares que dicen, como yo lo he vivido en mis carnes, pues puedo ayudar. No. Tú puedes ayudar, escucha empática, lo que tú quieras. Pero esto requiere la formación que tienen, por ejemplo, los profesionales, ¿no? Aquellas personas que realmente se formaron para hacer este tipo de historias. Después, hay otra duda, es decir, yo que soy superviviente, ¿puedo llevar grupos de ayuda mutua? Sí, pero yo desde Papageno defendemos que sean grupos mixtos, que por ejemplo esté el profesional y que después haya algún superviviente que haga tareas de facilitación. Una vez que ya tu duelo lo tienes medianamente corregido, o así que has conseguido salir de él, pues entonces empezamos. Pero hay que tener cuidado porque también hay supervivientes que empiezan demasiado pronto. A nosotros nos llama gente y dice, mira, que es que yo me quiero apuntar para ayudar. Yo le pregunto, ¿pero cuánto tiempo hace que te ocurrió? Dice, hace 3 meses. Pues lo siento mucho. Pero en 3 meses a ti no te ha dado tiempo a salir de tu duelo porque el duelo es un proceso largo, ¿no? Y porque hay que tener cuidado porque luego te vas a hacer daño. Tú tienes que primero curarte tú y luego ayudar a otras personas, ¿no? Después, lo de profesional voluntario, lo hemos estado hablando. Ser voluntario es lo más bonito del mundo, pero el Banco Bilbao no piensa lo mismo. El BBVA piensa que las cosas hay que pagarlas. Nosotros partimos de un modelo donde los 4 profesionales que estamos trabajando no hemos cobrado ni un santo duro, pero el reto de Papageno es que esto sea algo profesionalizado y que se pague adecuadamente a los profesionales. Nosotros en 5 años no hemos faltado ni un solo grupo. Sabéis, bueno, aquí tenéis la suerte de que vuestro clima es más benigno, pero en Córdoba hace un grupo en agosto y lo hemos hecho, lo hacemos online, nos buscamos la vida. Durante la pandemia yo mismo me busqué una vez un parque público, cuando no nos dejaban unirnos hicimos un grupo en un parque, pero eso está muy bonito los primeros años, pero es que tú tienes que hacer que los proyectos sean sostenibles y eso requiere que sean profesionales, que tengan su formación, incluso cuando son supervivientes, porque a nosotros los supervivientes de nuestra asociación que han hecho tareas de facilitación han tenido que hacer formación. Que sí, que tú no entras porque tú
sea buena persona, como hemos dicho. Lo que hablamos de lo público y lo privado, yo pienso que tiene que ser algo conjunto. Yo podía haber hecho los grupos desde Sanidad, porque trabajo en la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Cádiz, y opté que no. Yo he atendido a gente en bares, he preferido atender a gente en bares que ir a un centro de salud que me prestaran un sitio, porque la gente tiene que entender que esto no es un problema sanitario, que esto es una cuestión de que la comunidad se organice. Y ya luego pues hicimos los convenios con los ayuntamientos nos cedieron un local y lo que sea. Lo de yo o nosotros, ¿no? Aquí no se trata de que yo, porque sea muy guay, haga grupos de ayuda mutua. Nosotros trabajamos en equipo y el día que yo me vaya tengo que asegurar que el que venga esté formado y que continúe con mi grupo. Y de eso así lo hicimos. Hemos sobrevivido. Yo me salí y hay compañeros que están haciendo grupos. Pero es que yo le enseño a ellos cuando me dicen mi grupo, tu grupo no, el grupo. Tú estás ahí momentáneamente, porque el grupo tiene que sobrevivir a las personas que lo componen, ¿no? Y por último, lo único que es importante en la historia esta de la ventaja competitiva es aprender juntos. Yo aprendí a llevar estos grupos, aunque yo llevaba ya 25 años haciendo grupos de ayuda mutua, pero gracias a la interacción con personas que perdieron a seres queridos por suicidio. Ellas me enseñaron. Yo al principio llevaba un sistema que no funcionaba y con mis errores estoy intentando que la gente que llegue nueva o los grupos nuevos que se están creando no lo hagan, ¿no? Y por último, yo no sé cuánto va a durar, pero ya os voy a dejar tranquilo. La duración son 2 horas. No conviene alargar mucho. Hay gente, por ejemplo, yo siempre sigo puntualidad porque hay gente que llega 10 minutos antes y dice, es que yo quiero hablar, pues lo siento. Porque si no, los grupos se alargan hasta el infinito y se tienen que acabar su hora. Alguien no puede hablar si acaba el grupo a las 7 menos 10, porque si tú te abres emocionalmente no te vas a ir a casa bien. Tú tienes que tener tu tiempo para que tu cuerpo salga. Los grupos al principio son muy duros, pero luego crean hasta cierta dependencia, porque todo el mundo queremos un grupo que nos entienda y porque ese grupo te va a entender perfectamente. Y además que se nota, que la gente es como incluso algo, yo digo mágico, pero vamos, yo sé por qué, porque yo muchas veces haciendo grupos, ¿no? Tú miras la cara a alguien a los ojos, le dices, mi hijo se murió por suicidio, y tú me dices, pues yo también. Pues ya está, unidos para siempre. Y eso es lo que realmente es curativo, ¿no? Nosotros no hacemos terapia. Yo tengo formación psicoterapéutica y podría hacerla, pero nosotros optamos porque fueran grupos de ayuda mutua. En el caso hipotético de que alguien presente un problema, siempre lo intentamos derivar a la sanidad pública. La periodicidad, una vez al mes, te dicen una vez a la semana, tampoco conviene, porque es una historia larga. Hacemos grupos además abiertos, que es decir, la gente se va incorporando al grupo cuando quiera y lo deja cuando quiere. Nosotros le solemos aconsejar a alguna gente, mira, pues ya te convendría venir menos, o a ti te convendría seguir viniendo, ¿no? Pero cada uno decide cuándo entra y cuándo sale. Eso, frente a la idea que yo tenía equivocada de que si alguien se iba cuando quería, era un fracaso del grupo, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que solo necesita hasta 2 meses y hay otro que necesita 2 años. ¿Quién eres tú para decidir? Hay un fallo que cometemos nosotros, que es muchas veces lo que intentamos que la gente se adapte a nuestro tratamiento, no que nuestro tratamiento se adapte a la gente. Entonces, cuando alguien antes abandonaba, yo decía, ostras, otra persona que se va. Pero después cuando la escuchaba decía, bueno, es que ella venía solo para aprender esto y lo aprendió y ya nos quiere seguir asistiendo. Tampoco es natural que tú te lleves en un grupo de duelo por suicidio 10 años, que conozco sitios donde se hace así, porque 10 años es un proceso excesivamente largo para que alguien esté continuamente centrado en la pérdida de un ser querido. Entra gente de todo tipo, o sea que si tú puedes tener a un niño que has perdido, otro que ha perdido a su pareja, y pienso que así es más rico. Porque además tú aprendes de lo que habla otra persona desde otra posición, ¿no? Así hay gente que ha podido aprender y ponerse en el lugar de la madre cuando ella era hija, porque ha escuchado experiencias de otras mujeres que han perdido a su pareja, ¿no? Y entre otras cosas porque tú no puedes hacer un grupo solo, yo sé asociaciones que trabajan así, solo de hijos, o sea, de madres que han perdido a hijos, de gente que ha perdido al hermano. Eso se hace más por comodidad nuestra. Es como los grupos cerrados. Claro que si yo empiezo con un grupo y lo acabo, es por comodidad mía, porque es muy incómodo cuando hay gente que está muy avanzado y hay alguien que llega que es nuevo. Pero eso también es muy bonito, porque alguien que lleva mucho tiempo arropa a la persona que llega nueva. El tema de los hombres es tremendo. Nosotros llegamos a hacer hasta un grupo solo de hombres porque yo pensé equivocadamente que íbamos a ser más abiertos emocionalmente. Y el grupo era tremendo. Tenían un grupo de WhatsApp, se levantaban por la mañana y decían uno, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y un día puso un icono y le dije yo, hoy estás abierto emocionalmente, porque somos incapaces de hacer lo que hacéis las mujeres por naturaleza o por formación, ¿no? Que es que si tiene ganas de llorar, llora.
A mí me impresiona que yo he visto a padres que querían a sus hijos tremendamente, que se le ha muerto el hijo y yo no los he visto llorar. Porque están bloqueados totalmente, ¿no? Ahora los mezclamos y funcionan los grupos mezclados. Tampoco no funcionó la idea de extraerlos, ¿no? Si se hace online o presencial, aquí, bueno, tenéis la suerte que es una zona, pues si lo hacéis presencial, hay un inconveniente, es que hay gente a lo mejor que al principio le cuesta vencer el estigma y a lo mejor no quiere que le vean en el pueblo y que se le identifique, ¿no? Por eso nosotros en el tiempo, cuando nos lo estaban haciendo los compañeros, cuando vinimos pensamos, pues vamos a coger las capitales de provincia o sitios que haya mucha población, donde las personas cuando vayan a un sitio no se identifique claramente la motivación que tienen para participar. Pero también hay que aprender a hacer las cosas online, porque a lo mejor imagínate que tú un día no puedes ir a grupo porque vives en Jaén y se están haciendo los grupos aquí y eso te permite hacerlo online. No es lo más óptimo, porque una cosa es, pero eso nos ha permitido a nosotros hacer grupos siempre con gente que no estaban en la zona. Y por último, lo de poner un PowerPoint, lo que yo he hecho hoy, ¿no? Eso no vale. Hay gente que va y pone un PowerPoint y se pone a hablar del duelo y todo el mundo allí escuchándolo. Eso está bien para hoy. Pero en los grupos quien habla es la persona que sufre. Es más, cuando iban bien, yo hablo por un tubo, como habéis notado, pero cuando los grupos empezaron yo me daba cuenta que yo apenas hacía nada. Los grupos se llevaban solos, tú lo único que hacías era facilitar que la gente hablara, ¿no? Y eso ya era bastante, ¿no? Esto me lo voy a zartar todo, pimba, pimba, pimba. Y voy a hablar ya de 2 o 3 cosillas, porque ya vamos ya acabando. Mira, hay otra cosa que es totalmente cultural. Dice, bueno, la familia hay que hacer, ¿no? Pero imagínate que se muere alguien en una empresa por suicidio. Y decimos, venga, a seguir trabajando. No. Hay que hacer un trabajo de posvención también en las empresas. El mundo laboral es uno de los que todavía hemos dejado de lado. Y es que hay muchas personas que fallecen por suicidio que tenían una relación directa con su actividad laboral. Y además eso afecta a otras personas. Y pasamos como por encima, ¿no? Como que parece que es importante las escuelas, pero los trabajos no. Nosotros nos tuvimos que desplazar una vez desde Jerez, que vivo yo, a Extremadura para hacer un grupo. Es verdad que no son grupos largos, que son intervenciones puntuales, pero me lo invento, se muere alguien en el hospital y es que en el propio hospital no se hace nada, hasta ahora. Lo que se hacía antes es que se tapaba y seguíamos viviendo, y eso no vale. Porque si se muere un médico, yo soy médico, yo voy a pasar un duelo, aunque no lo conociera. Es cierto que va a ser más pequeño, de menos duración, pero que esa persona la va a pasar mal. En los cuerpos policiales pasa lo mismo, fallece un compañero y todo el mundo entra, por lo menos le da vueltas al tema, ¿no? Y otra cosa que hay que potenciar es lo que está haciendo el ayuntamiento con la asociación, que la gente no se cura solo porque tú hagas un grupo de ayuda mutua, sino por la relación entre la gente, entre los iguales, que después, por ejemplo, la gente pueda tomarse una Coca-Cola sin necesidad que haya un psicólogo clínico o un sanitario allí. Yo al principio les enseñé, iba yo a tomarme la Coca-Cola, pero a la tercera Coca-Cola les digo, mira que tengo ya la tensión harta, hasta luego. Y además yo pinto aquí, ¿no? Sí, además pero hay que potenciar la relación, porque a lo mejor a ti un domingo estás mal y ahora dices, voy a llamar psicólogo. Pues no, es que el psicólogo no te va a ayudar, tú tienes que buscarte a alguien a quien tú puedas decirle, hoy estoy fatal. Y en los grupos pues se da ese tipo de historias. Las normas me las voy saltando, esto lo voy a dejar para lo que queráis, ¿no? Esto era sobre los comentarios, hay que tener cuidado porque muchas veces decimos cosas que es lo que estamos hablando, ¿no? En el caso del duelo perinatal, tú le dices, va y le dices, no te preocupes, tú eres joven, ya podrás tener otro. Y digo, la abordaste. Pero eso incluso cuando es un gato, te zarta cuando es un gato, le dices, cómprate otro. Es que yo quiero el que se ha muerto, campeón. Pero cometemos el fallo porque hay una historia que cuando alguien te hable algo de dolor, lo primero que a ti te va a saltar es sacarlo del dolor. Tú vas a decir, es que es por ayudarlo. No, es porque tú también estás sufriendo. Yo no lo llegué a hacer nunca, pero se me ocurrió una cosa que menos mal que no la hice. Como había trabajado en otro tipo de temas, cuando veía que la gente estaba en duelo y venía triste, sin cuidarse el pelo, no lo hice, pero le iba a decir, tú lo que tienes que hacer es maquillarte, porque sé que, por ejemplo, y después pensé, fíjate, si le dices eso a una madre que ha perdido a su hijo, te dirá, lo que se me apetece a mí, la has clavado. Por eso hay que tener cuidado. Yo ya digo que me aprendí una fórmula para evitar que mi cerebro, cuando está sufriendo, te saque pronto de tu dolor. Hay una cosa que yo aprendí últimamente, es que cuando yo estoy triste, quiero estar triste, no quiero que venga alguien a quitarme la tristeza. Y eso tenemos que aprenderlo con nuestros hijos. Si tu hijo está triste, déjalo ahí, que él aprenda a salir. Que no venga alguien y vaya y te cuente un chiste, porque yo por lo menos cuando estoy triste no quiero que nadie me saque de ahí. Quiero que me deje los 3 días o 4 que me toca. Pero como es molesto, pues la otra persona te dice, hombre, que ya ahí ya tenemos que pasar página, ¿no? Pues pasa página tú, es lo que yo te digo, ¿no? Yo pasaré página cuando a mí se me apetezca, ¿no?
Y muchas veces con el tema también de comentarios que se hacen que son dañinos, ¿no? Por eso hay que intentar, muchas veces yo les digo, mira, la inmensa mayoría de la gente que está ahí en esta sala, cuando le contáis a alguien vuestro dolor, no es para que os dé un consejo, porque cada uno da un pedazo de consejo, tú lo que quieres es que te excusen y que no te juzguen. Olvídate que no quiere, porque yo, por ejemplo, cuando me dan un consejo, le digo, como si yo fuera tonto y no supiera lo que tengo que hacer, ¿no? Eso sí me pasa a mí una vez, una señora que sufría violencia de género, y yo le digo, usted lo que tiene que hacer es a su pareja. Lo bordé. Tú eres tonto, campeón, ¿tú para qué vienes? Viene justamente porque tienes una relación, y es justamente por lo mismo, ¿no? Yo muchas veces digo, como soy muy impaciente, que le hago a los pacientes, le hago spoilers, ¿no? Les digo al final de la terapia para que aligeren. Pero eso no funciona, porque además la persona, cuando tú la aligeras al final, lo que hacen es mostrar rechazo. Tú dices, déjame que yo aprenda, que vea la película entera, ¿no? Y bueno, y esto es una cosa también importante. Estamos hablando, aunque esto no se considera posvención, pero hay personas y profesionales que lo hacen, que no tengamos que llegar aquí. La familia que ha perdido a un ser querido por suicidio se llevó 2 años antes ya sufriendo, porque en la mayoría de los casos son procesos. Y porque en muchísimos casos, si ya a la sanidad pública le cuesta trabajo atender a los casos que le llegan, más trabajo le cuesta atender a la familia. El mejor sistema que exista en este mundo sería que el sistema público te atendiera a tu familiar una hora al día, ¿no? Eso sería ya para darle el premio Nobel, ¿no? Pero tú luego te lo tienes que llevar 23 horas para tu casa. Si tienes, por ejemplo, una depresión, si tienes... esto lo hicimos en el Hospital Universitario de Puerto Real, que consistía en que aquellas personas que tenían adolescentes con conducta disruptiva tuvieran la oportunidad de asistir a los grupos también para aprender habilidades para afrontar cuando tú en tu casa estás viviendo con alguien que está en riesgo suicida. Yo no quiero ni pensar que una de mis hijas presentara ese tipo de conducta, porque mira que llevo yo años, pero tiene que ser un estrés continuo el estar pensando la posibilidad de que tu hija un día no esté. Por eso yo digo que aunque no es posvención, tenéis otra oportunidad, que es decir, las familias que están acompañando, ya no digo gente con conducta suicida, sino gente con depresión, lo que hablábamos también de las cuidadoras, de intentar entender de que es necesario este tipo de actividades. Otra cosa importante, y ya estoy terminando, el tema este de cómo comunicar un suicidio. Hay que tener cuidado porque unas veces somos brutos con ganas, sobre todo cuando son a niños. Yo siempre digo que hay que hacerlo lo antes posible. Porque, entre otras cosas, a mí cuando me dice la gente, no, él no lo sabe, voy a esperar, pues no te preocupes que en la puerta del colegio se lo va a decir un compañero. Díselo tú y controla la información que le va a llegar. Y además porque es totalmente necesario, ¿no? Hay gente que no se lo quiere decir ni a los hijos cuando son adultos. Chiquillos, tendrá derecho a saber ese niño por qué murió su padre, su madre o quien fuera. Y eso es importante porque muchas veces somos brutos con ganas, Yo siempre digo que la muerte de mi madre me la comunicaron a mí en un pasillo mientras que lo escuchaba medio Jerez. Que yo pensé, no había sitio en el hospital, que me lo habéis tenido que decir en la puerta del sitio, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿no? Es que me merezco otra, no yo, ¿no? Sino en general. Y lo solemos hacer por lo mismo, No es porque el otro sea malo, sino porque es una interacción rápida, ¿no? Como digo, lo suelto rápido. No, te dedica, que forma parte también de tu labor. Eso pasa también porque muchas veces son incluso los cuerpos policiales los que se ven obligados a comunicarlo. O la muerte de alguien, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que darle formación. No puede llegar a la casa de ese señor y decírselo a ella, que su hijo ha muerto por suicidio. Y una cosa también, ya aunque no acabe, da igual, después pongo la última transparencia, parece que es el final. Una cosa importante es cómo saco mi dolor, ¿no? Y una de las cosas que yo le digo a la gente, que cuando te cueste trabajo tenemos que escribirlo, por ejemplo. Hay otras formas, Lo puedes pintar, lo que tú quieras. Hay gente que le da por hacer mandalas, lo que sea, pero tú tienes que sacar fuera lo que sientes. Y cuando tú lo escribes no, porque hay gente que dice, es que yo no sé escribir. Señora, que no le estoy diciendo que sea usted García Márquez. Escribe lo que se te ocurra. Al principio incluso hay una cosa que se llama escritura automática. Te sientas delante de un papel y empiezas a expresarte. Cuando te des cuenta te va a salir lo más grande, porque a través de la escritura va a salir. Y entonces le digo a la gente que cuando está en duelo tiene que escribir un diario. Te dicen que si tú un día estás escribiendo el diario y te duele mucho, pues para. No sigas. Al día siguiente lo vuelvas a retomar. Tampoco se trata de sufrir por sufrir. Pero es uno de los grandes métodos que hay. Y por último, defendiendo el tema de los grupos de ayuda mutua, en general, la única manera que tenemos de liberar nuestro sufrimiento es contárselo a otros. La mayoría de los traumas que yo he conocido empiezan a solucionarse cuando tú eres capaz de sentarte frente a una persona y decírselo.
El caso de los grupos de ayuda mutua, ojalá algún día no tuvieran que hacer falta, pero no porque no se suicidara la gente, porque os he dicho que la gente va a seguir haciéndolo, aunque sean menos, sino por el hecho de que no te hiciera falta contarle a un extraño porque tú tuvieras en tu familia a alguien dispuesto a acusarte, porque las familias fuéramos realmente el apoyo. En Valencia, cuando dimos una charla parecida a esta, una compañera nuestra de una asociación que se llama La Niña Amarilla, que ellas son periodistas y están dedicadas plenamente a esto, decía que teníamos que volver a la idea de tribu, que tenéis que sentirse que sois de Alcalá, ¿no? Y de eso esto lo ha organizado vuestro pueblo. Porque la idea de que tú tienes a gente que te va a apoyar cuando tú estés mal es lo que hace que tú no quieras desaparecer. Cuento la anécdota y sin pum. Yo viví en un sitio que le estaba comentando a los compañeros que era una casa de vecinos de Jerez, que era antigua como, vamos, antes de casarnos y de comprarnos el piso que tenemos ahora, vivimos allí. Ese sitio tenía una cocina que iba aparte, porque se ve que esa era la cocina que utilizaban antes todos los vecinos. Nosotros teníamos llave y era nuestra, pero se ve que era la común antigua. Pero allí pasaba una cosa, claro, yo allí no conocía a nadie, era gente mayor, pero cada vez que había un problema, alguien te lo solucionaba, incluso no te decía ni quién era. Por ejemplo, yo un día me levanto, abro la puerta y alguien había llovido y me había recogido la ropa y me la había doblado. Y yo cuando lo vi digo, ostras, esto es... Y otro día abrí la puerta y alguien me había comprado el pan. Yo tenía cosas y si pasaba algo malo sabían que yo iba a llevar a la persona, por ejemplo, al hospital, ¿no? Esa historia, que era una historia que ya no vivimos, yo en Jerez ahora, bueno, ya ves, donde yo vivo, bueno, es verdad que yo no es muy malo, pero lo que le comentaba, en Sevilla yo he vivido muchos años y yo cuando abría mi puerta, si escuchaba la puerta de otro hombre o de otra persona, decía, espérate, para no coincidir en el ascensor. Hay gente que yo no le he visto a la cara y he vivido al menos 2 o 3 años allí. Eso es lo que tenemos que volver a recuperar, ¿no? Lo que el pueblo, en este caso vuestro pueblo, que parece que hemos venido aquí, empieza a recuperar la idea de que tenemos que volver a lo antiguo, a que tú seas también, que la familia sea también una familia elegida, ¿no? Que seáis los vecinos, ¿no? Antiguamente se hacían allí fiestas que eran de barrios, ¿no? Pues potenciar ese tipo de historias, porque lo que realmente provoca la conducta suicida es, en muchos casos, el aislamiento al que nos vemos sometidos en la sociedad actual. Que hace muchas veces que haya señoras, pongo el ejemplo de mujeres más mayores, que a lo mejor antes vivían con 5 niños, los 5 niños se han ido a trabajar a Cantabria y te has quedado sola en una casa que además estaba con 7 habitaciones y ahora tú te ves que la casa está sola. Ese es un caso típico de personas que sufren mucho, ¿no? Los que tienen soledad no deseada. Si tú sabes que tu vecino te va a apoyar cuando tú estés mal, esa sensación se mitiga. Y ahora ya sí que me callo. Bueno, nos acabamos. Muchas gracias. Y sí quiero, no sé, poner mucho énfasis en lo que decías de la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, comentar una cosa que a partir de la experiencia con los pacientes, pues vamos también integrando por lo que ellos nos van enseñando, ¿no? Cuando encuentra una persona que tiene un sufrimiento de dolor por suicidio o una persona que tiene vida suicida, está sufriendo mucho, piensan que es un sufrimiento inútil, que no sirve para nada, es decir, que ellos no sirven para nada, ¿vale? Y que incluso le van a hacer un favor a la comunidad porque se van a quitar del medio. En el fondo, ese sufrimiento tiene un valor muy grande porque le están haciendo un favor muy grande a la comunidad. Una de las cuestiones que hace más vulnerable una zona, una sociedad, una comunidad, es el número de suicidios que hay. Por tanto, si esa persona termina suicidándose, está incrementando el número de suicidios y está haciendo que en el futuro sea más probable, porque se está normalizando una manera de terminar con una situación de sufrimiento. Entonces, cuando una persona es capaz, a pesar del sufrimiento que tiene, de mantenerse en esta vida, e incluso llegará el momento en que vea que la solución definitiva para un problema puntual ha sido capaz de superar eso, está protegiendo a medio y largo plazo a esa comunidad. En ese sentido, el resto del pueblo, el resto de la comunidad, estamos en deuda con esas personas y, por tanto, tenemos que, lo que estabas comentando, del pan, de dejar de mirar el móvil y mirar lo que está haciendo la otra persona, estamos en deuda con las personas que están sufriendo.
Y eso es un factor muy importante en la prevención porque, no sé, alguna vez lo hemos comentado, que no hay ejército ni de psicólogos ni de psiquiatras que termine o que baje el tema de la incidencia del suicidio. Si no pasa esto por la comunidad, no lo vamos a conseguir. Y por eso, cuestiones como la asociación que se ha creado aquí es tan importante, apoyo del ayuntamiento y luego, sobre todo, más allá de eso, la conducta del día a día, de mirar al vecino, etcétera, etcétera, ¿no? Decía no sé quién, algo así como que un ojo no está hecho para verse a sí mismo. Cuando un ojo se ve a sí mismo, está enfermo. Las personas tampoco estamos hechas para mirarnos nosotros mismos y muchas veces el trabajo que hacemos los psicólogos va a lo individual, a mirarse uno mismo, intentar, y tenemos que cambiar el enfoque y no me refiero ya a los psicólogos, sino a la comunidad, es decir, vamos a mirar hacia afuera porque eso es lo que nos va a proteger. Entonces, proteger a los demás nos protege a nosotros y protege a nuestros hijos en el futuro. Y estamos en deuda con esas personas y casi me enrollo más que tú, perdonad. Que me llevé más de 2 años planteándome qué pintaba yo en esto. Yo venía del mundo, he trabajado en adicción y toda la historia, pero yo venía del plan integral de tabaquismo de Andalucía, era mi trabajo cuando yo empecé a hacer esto. Y entonces todos los días cuando me levantaba, digo, ¿yo qué pinto aquí? Hay muchas cosas por las que yo estoy aquí, pero yo pensé, cuando me lo preguntaba, la parte más bonita, que es la que os voy a contar, es el tema, decía, yo considero que mi vida ha sido muy buena. Y sentía que en cierta forma tenía la obligación de devolverle a la comunidad aquello que yo sentía que ella me había aportado. Hay otras cosas que son más egoístas. Yo decía, he tenido suerte, ahora tengo una habilidad, que era hacer grupo de ayuda mutua, que yo sabía hacerlo y sentía que era como una especie de obligación. Y yo creo que cuando me preguntaba, había gente que incluso me decía que yo era un poco tonto, ¿no? Porque, ¿verdad?, podía estar cobrando por esto, pero yo pensaba que realmente, después de 5 años que han sido duros con ganas, porque además nos hemos comido a pulso una pandemia, trabajar en pandemia en un grupo de ayuda mutua fue tremendo. Yo siento que lo que a mí me ha aportado esto es mucho más de lo que yo he podido dar. Y por eso yo digo que es la forma de funcionamiento. Hay una cosa rara, yo a Alcalá Real no había venido nunca, pero por lo menos aquí hay 6 o 7 personas que yo había visto en otros sitios. A ti te conocía, el compañero, él coincidió en la historia del documental, este señor estuvo en un curso. Era algo raro, yo vivo en Jerez y Alcalá Real está a muchísimos kilómetros. Y es por la idea que tenemos desde Papageno de que hay que trabajar siempre en red. Yo no sabía cuándo me iban a invitar, pero yo todos los días decía, algún día caeré en Alcalá. Hoy están yendo todos los compañeros, yo no iba. Y además de verdad que me hacía muchísima ilusión, porque era un sitio especial, porque además también la conocía a ella en los primeros momentos de la aventura de Papageno, y como que sentía cierta obligación, si ellos no hubieran abierto el grupo. De hecho, nosotros no vinimos aquí a hacer grupos de autoayuda porque sabía que lo estaban haciendo los compañeros, ¿no? Y es porque es mejor que trabaje la gente de la zona, ¿no? Que no descanséis. Venga, pues ya está.